gente. Pues muy buenas tardes, noches. Mi nombre es José Luis Moreno Pestaña. Soy profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Granada y bueno, me toca introducir esta mesa redonda, esta conversación titulada El armario emocional en el marco del Festival de la Idea. Tengo el gusto y el placer de que me acompañen Elena López del Hierro, directora del Museo del Traje, Yuji Kawashima, profesor de Diseño y Moda en la IE University, y Raquel Peláez, subdirectora de la revista S Moda del País. Bien, la idea es conversar durante una hora y comenzar primero con una pequeña intervención donde planteemos cada una y cada uno de nosotros cuáles son nuestros intereses, cómo contemplamos la cuestión del armario emocional. Empiezo yo, voy dando la palabra a las personas que me acompañan y luego hacemos una pequeña síntesis, debate, entre cruces de intereses, etc. Bien, a mí me gustaría enfocar la conversación, me gustaría introducir en la conversación tres cuestiones. La primera cuestión es la moda como marcaje simbólico, como algo que introduce diferencias de estatus entre los seres humanos. La segunda cuestión es la moda como democratización y como extensión de un tipo de práctica cultural entre grupos sociales amplios, no solamente entre élites. Y en tercer lugar, el lugar de la moda en las cadenas de explotación. Voy para eso a centrarme a presentar, soy profesor de filosofía, los profesores de filosofía siempre citamos clásicos, voy a presentar tres imágenes de la moda en tres obras de tres autores muy diferentes. El primero es un autor anónimo del siglo V a.C., conocido como el viejo oligarca. Algunos dicen que es Critias, el triángulo de Platón, otros que es el joven Jenofonte, no sabemos quién es. El segundo autor del que voy a hablar, el que habla de la democratización, es Mirabeau, y nos habla del efecto de la moda en el París del siglo XVIII, y sobre la moda en las cadenas de explotación, el autor al que me voy a referir es Marx en el primer volumen del Capital, que reserva una referencia específica a los efectos de la moda en las condiciones de trabajo de las obreras del textil. Bien, ¿por qué escoger estos tres momentos? Pues yo creo que son momentos que, aunque los autores se refieren a ellos, no son autores contemporáneos, ni muchísimo menos, siguen presentándonos hilos que nos hacen pensar acerca de qué nos aporta la moda al tipo de ciudadanía que queremos construir, ¿verdad? Bien, pues comencemos con el primero, con el que he llamado, o al que se suele llamar el viejo oligarca. Pues ya digo que no sabe quién es. Es un panfleto, quizá un panfleto de formación que utilizaban los enemigos de la democracia ateniense para entrenarse en la discusión pública, y dice lo siguiente. Es un panfleto que tiene una forma dialógica y dice lo siguiente. Dice: con los esclavos y metecos, los extranjeros que vivían en Atenas, que no tenían derecho de ciudadanía, hay un descontrol enorme. Dice uno de los contertulios. Allí ni se puede golpear ni se cederá el paso un esclavo. Uno de los efectos de la democracia es que tú vas por la calle y ni los metecos ni los esclavos te ceden el paso. Responde otro: el porqué de esta costumbre local te lo voy a explicar yo. Si un libre pudiera legalmente pegarle a un esclavo, o a un meteco o a un liberto, muchas veces tomándolo por un esclavo acabaría golpeando a un ateniense. Pues el pueblo allí no viste mejor que los esclavos y los metecos, ni siquiera tienen mejor aspecto ni son mejor parecidos. Es decir, ¿cuál es el escándalo que tiene el viejo oligarca acerca de los cuerpos democráticos? Que no hay diferencia entre ellos. No tenemos ningún rasgo común que nos permita diferenciar a los que son poco menos que cosas que hablan y que trabajan, los esclavos, a quienes están entre nosotros que no tienen derecho de ciudadanía, los metecos, y a los ciudadanos libres. Por tanto, la moda, la homogeneidad en la moda, podríamos decir, la homogeneidad en el estilo de vestir, o la heterogeneidad en el estilo de vestir, no dice que todos están iguales, dicen que no hay diferencia.
que no hay ningún rasgo que permita distinguir a los cuerpos cuando te encuentras con un estatuto social y cuando te encuentras. Me parece que es un punto interesantísimo acerca de los componentes políticos de la moda y de los cuerpos. Que una de las primeras críticas que tenemos a la democracia sea la confusión de no saber distinguir a quienes están sometidos por su condición legal de quienes no están sometidos por su apariencia. Más adelante, si el autor, si fueron los autores, hay otras referencias donde se refieren, cuando se refieren a Esparta, pues en Esparta es evidente que como las personas que tienen condición de trabajadores dependientes están tan mal alimentadas, es facilísimo de distinguir cuando te encuentras un espartano libre, cuando te encuentras a alguien sometido. Pero en el caos de la democracia es el caos de la visión del tiempo, de tiempos en los cuales aparecen cuerpos iguales. Primer asunto importante que nos da que pensar también acerca de, pues, yo diría, dos cuestiones que yo me he encontrado en el trabajo de investigación que he hecho acerca de la moda, el cuerpo, los trastornos alimentarios, etc. En primer lugar, la obsesión por la diferenciación constante en la moda y por cuerpos cada vez más exigentes. En un libro que hice, La cara oscura del capital erótico, hablaba con una diseñadora de moda y ella me comentaba la dificultad que tenía, la diseñadora de alta costura, de introducir tallas grandes. Cómo habían hecho estudios económicos acerca de la viabilidad de tallas grandes y, sin embargo, la obsesión porque no hubiera tallas grandes con, digamos, las mismas cualidades estéticas que tenían las tallas que imponían cuerpos extremadamente ortodoxos, exigentes y delgados. Cuestión del marcaje en el viejo oligarca, en una trabajadora, bueno, una profesional de la moda, de la alta costura, extremadamente regular. La segunda cuestión importante es la de las quejas comunes que se encuentran, por ejemplo, mucho entre los intelectuales, acerca de la fascinación de la gente común por la moda. Precisamente la fascinación de la gente común por la no diferenciación de los cuerpos. Como ven, es una cuestión ambivalente, pero que se planteó hace ya mucho tiempo. La segunda cuestión es la de la democratización. La referencia es Mirabeau, el filósofo y político francés, al que le dedicó Ortega un artículo memorable, Mirabeau el político, que reflexiona acerca de la conversión de París en el centro, junto con otras ciudades, Nápoles, Madrid, en el centro de la industria del lujo del 18. Y los efectos que eso tiene para los trabajadores franceses, o trabajadores específicamente que vivían en París. Dice Mirabeau lo siguiente: nuestra moda, nuestras telas, nuestra bisutería, nuestra mano de obra conocida y acreditada en toda Europa recogerá el dinero extranjero que puede enriquecernos de manera eficiente. Porque alguien que es un propietario rústico en su casa se convierte en París en un árbitro de elegancia y da ideas a un obrero, el cual se eleva así por encima de la esfera mecánica y se convierte en un hombre ilustre en su arte, y luego se enriquece a expensas de los extranjeros. Nunca careceremos en París de gente con gusto, está entre nosotros por doquier, y estoy seguro de que hasta tendremos cadenas de pozos esmaltadas. Tendremos cadenas de pozos esmaltadas. Pero faltarán trabajadores, pastores y protectores de la agricultura. Es decir, efecto fundamental de la moda es la generación de unas competencias culturales enormes entre los trabajadores que, atraídos por ella, van dejando los oficios mecánicos, serviles, rurales, y se convierten en París en árbitros de la elegancia. La moda es así un lugar de ascenso social, pero no solo de ascenso social desde el punto de vista económico, lo que dice Mirabeau es algo mucho más interesante. Es ascenso social desde el punto de vista cultural.
produce una irradiación cultural enorme entre las capas trabajadoras que convierten a París en un centro, dice, de esquimar a los extranjeros, en un centro de referencia de la cultura mundial, en el caso específico de la moda. En este caso, diríamos, la moda es un agente fundamental de democratización y la extensión de una cultura importante, aquí dice Mirabeau, en el siglo XVIII, entre las clases trabajadoras, produce un nivel de sofisticación enorme, que convierte a la ciudad en aquello que es. Y que, por cierto, hace que la gente esté menos disponible para los oficios más duros y más costosos. Yo creo que este, sin duda, es uno de los aspectos luminosos en la historia de la moda. No sé si las personas que me acompañan estarán de acuerdo conmigo. El efecto de irradiación cultural. Y luego está el tercero, con esto acabo de dar la palabra al resto de las personas que están conmigo, que es la moda y sus efectos en las cadenas de explotación del trabajo. La referencia aquí es el capítulo 13 del primer volumen del Capital, donde Marx nos habla de los efectos de la moda vinculada con el lujo. Y nos narra, digamos, algo que sigue siendo cierto en la industria de la moda, es el trabajo justo a tiempo, just in time. El trabajo justo a tiempo obliga a tener una atención específica a los gustos de consumidores con alto poder de compra y a obligar, en función de la demanda, a trabajar a quien se dedique a los obreros del textil, en este caso a la obrera. Eso produce unos ritmos de trabajo estacionales, a veces imprevisibles, y que acaban agotando a los trabajadores. Dice Marx, cuenta la historia de Miriam Goldstein, de 20 años, citó, empleada en un honorabilísimo taller de modistería de lujo que explotaba una dama con el idílico nombre de Elisa, y que fue explotada, en la cita, hasta la extenuación. Estamos, dice Marx, en lo más álgido de la temporada. Había que confeccionar en un abrir y cerrar de ojos, como si fuese obra de hadas, aquellos vestidos maravillosos con que las damas nobles iban a rendir homenaje en una sala de baile a la princesa de Gales recién importada. Miriam Goldstein lleva trabajando 26 horas y media seguidas con otras 60 muchachas, acomodadas en 2 cuartos que no encerrarían ni la tercera parte de los metros cúbicos de aire indispensables para respirar. Por las noches dormían de 2 en 2 en una cama instalada en un agujero, donde con unos cuantos tabiques de tabla se improvisaba en una alcoba. Y en ese taller, que era uno de los mejores talleres de moda en Londres, Miriam Goldstein cayó enfermo un viernes y murió un domingo, sin dejar terminada, con gran asombro de su maestra Elisa, la última pieza. La estructura de lo que señala Marx en el siglo XIX, donde las condiciones de trabajadores del textil eran horribles, es, independientemente de la mejora de las condiciones de trabajo, una realidad constante que registran quienes se dedican a la sociología de la moda, que son los efectos del justo tiempo. Eso hace que la industria del textil consuma una enorme subcontratación, donde se recoge y expulsa a una mano de obra flexible y desechable. En fin, como ven, 3 momentos fundamentales: el marcaje, la moda como forma de diferenciación social, pero también como resistencia ante ella, el viejo Liberta. Segundo momento fundamental, la moda como forma de distinción cultural también entre las clases sociales más humildes, Mirabeau hablando de los trabajadores de París. Tercer momento, la moda y la explotación y la degradación de los cuerpos. Marx en el Capital, la cadena de subcontratación de la moda a uno. Basta con mirar la etiqueta de la ropa que llevamos, los países en donde se fabrica y investigar brevemente, por encontrar en la página de la OIT sobre las condiciones de trabajo. Y por mi parte nada más. Si les parece, le paso la palabra a Elena López del Hierro, directora del Museo del Traje. Pues muchas gracias.
estaba haciendo un apunte, ¿no?, a lo que decía sobre los cuerpos y sobre cómo estamos sometidos a una serie de tallas desde que el tallaje aparece en los años 70. Sin embargo, este invento del cuerpo ideal es muy anterior, ¿no?, de principios del siglo XX, y es lo que en las teorías feministas se llama el corsé interior, como la moda ha dejado muchas veces de ser la que nos modificaba a nivel externo el cuerpo para ser nosotros mismos, de una manera voluntaria, nótese en las comillas, quienes nos tenemos que acabar metiendo en una serie de tallas y repitiendo en realidad una serie de mecanismos, de regímenes, deportes, etcétera, etcétera, para entrar de una manera normativa en la famosa talla 38, ¿no?, en el caso de las mujeres, con un tipo de cuerpo determinado. Pero bueno, como yo no soy filósofa, yo soy conservadora de museos y dirijo el museo que se dedica además a recoger todo el patrimonio indumentario que tenemos en España. Es decir, nosotros somos los que estudiamos la moda y la indumentaria, distinguimos entre lo anterior al siglo XX, ya en puro proceso capitalista y en sistema de la moda, de lo posterior. De lo que voy a hablar yo aquí precisamente es de qué cuestiones nos parecen fundamentales, sobre todo, en fin, un poco para no solamente hablar del objeto físico como tal, que es el que conservamos, sino también de los intangibles que rodean todo este mundo de la moda. El tema básico, fundamental, que nosotros trabajamos es bueno, pues una cosa prácticamente evidente, como la moda actúa y es un lenguaje no verbal que todos, absolutamente todos, utilizamos, queramos o no, simplemente porque nos vestimos por la mañana o porque no nos vestimos, pero ninguno nos podemos sustraer de ese lenguaje de comunicación, que es nuestra forma de comunicar nuestro cuerpo, nuestro estatus, nuestra identidad, nuestras elecciones de cara a los demás. Y nótese que Raquel y yo vamos hoy vestidas iguales, o sea, los mismos colores, y no hemos hablado, o sea que directamente estamos comunicando casi la misma idea a todos los demás. Esta idea, en realidad, del lenguaje no verbal nos permite a todos establecer una serie de sistemas de comunicación que pueden ser conscientes y, por supuesto, en la inmensa mayoría de los casos es inconsciente, y que se articulan dentro de unos códigos sociales que tienen sentido dentro de un contexto social y cultural determinado. Es decir, todos nos miramos y sabemos del pelaje que somos cada uno dentro de este contexto social en el que vivimos, y creo que Yuyi hablará luego de otros contextos diferentes. Y todos sabemos distinguir precisamente qué elementos hay normativos y qué elementos hay disruptivos dentro de ese código que estamos todos empleando. El ejemplo más evidente es el del recién nacido, ¿no? Un niño y una niña nacen y a la hora, con la primera puesta, ya tenemos una gran cantidad de información sobre quién es ese niño, qué va a ser y en qué contexto ha nacido. Si está en un hospital privado o en uno público, si sus padres son tradicionales en cuanto al género, si es niña va de rosa, si es niño va de azul, si en cambio tiene una familia más moderna en ese sentido, colores topo, humo, amarillitos, si está vestido con tejidos orgánicos o no orgánicos, la ropa de bebé no hay que olvidar que es francamente cara, si los padres son futboleros, esas camisetas del Atleti, en prácticamente todos los muchos recién nacidos que yo haya visto a mi alrededor. Es decir, es un niño ciego que no ve, que está intentando mamar, y nosotros hacemos ya un fichaje absoluto sobre quién es esa criatura. Y esto es algo que nos permite, además, una vez que lo sabemos, comunicar evidentemente quiénes somos, quiénes no, y estoy hablando dentro de un contexto normativo y dentro de aquello que decía Kierkegaard, de que el individuo, estamos siempre atrapados entre ese deseo de ser único y la necesidad de ser parte del todo. Es decir, nos vestimos todos casi igual, menos por una cosita que queremos que se nos diferencie. Por supuesto, en los márgenes hay una gran cantidad de variables, pero estas se las dejo a Yuyi. Pero además es que la indumentaria tiene otro elemento que la hace diferente a lo que podemos llamar los productos culturales, ¿no? Que son aquellos bienes culturales que en esa expansión de lo que es el patrimonio tienen en realidad un desarrollo de producción industrial, ¿no? Con
un mercado, una producción, una venta, etcétera, etcétera, que se te dan dentro del sistema capitalista. Es que se convierte en un reservorio emocional al que se traslada una serie, en el que trasladamos una serie de sentimientos y aspiraciones que nos impiden tirar una camiseta asquerosa que nos compramos de Erasmus en Frankfurt en el año 92, pero en cambio sí podemos tirar perfectamente una tostadora de diseño ideal que se ha roto, ¿no? La enorme diferencia entre estos dos objetos culturales es la carga sentimental que ponemos sobre la ropa, esas cualidades emocionales que hacen que el término segunda piel, ¿no?, tenga sentido. Es lo que un compañero mío de trabajo llama decir la ropa es casi un objeto, porque tiene tantas cualidades intangibles que al final ya no sabe qué está tratando, ¿no? Si algo producido con un diseñador tal o toda esta carga que hay a su alrededor. Y este trasvase emocional que nos impide tirar la camiseta costrosa es la que ha permitido en muchos casos trasladar sobre el textil ideologías, creencias, incluso milagros. Es decir, la ropa actúa al modo de los iconos bizantinos, ¿no?, que participa de la esencia de lo representado, en este caso, de la esencia de lo vestido. No hay más que pensar en la Sábana Santa. Por supuesto, todo esto componente ideológico tiene también una serie de componentes políticos de un uso ideológico que se hace a partir de estos sentimientos, ¿no? Tenemos, por un lado, la Sábana Santa, ¿no?, Cristo en un tejido, todos los relicarios con los trocitos que vestía tal santo en el momento de la muerte. En Asís está expuesto la túnica que llevaba, ¿no?, San Francisco de Asís, como uno de los grandes elementos. No hubiesen expuesto la tostadora, es decir, que hay una enorme diferencia entre la carga que se da a unos y la carga que se da a otro tipo de objetos. Pero también hay un uso en torno a esto, y por eso insistía en la idea de político, que se ha dado además por grandes élites para demostrar desde su inmortalidad hasta creencias que se trasladan al resto del pueblo. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho de un rey sueco, se llama Gustav Vasa, que fue el primero de su casa y rima, y que en el siglo XVI, cuando en Suecia todavía había una monarquía electa, él fue a batallar, me parece que fue a Dinamarca, le dieron por muerto, pero no murió, estaba vivo. Así que consigue llegar a su castillo y no se le ocurre otra cosa que poner en mitad del área de acogida de la entrada del castillo el traje con el que había sobrevivido. Es decir, que él, para demostrar que prácticamente había muerto y resucitado, es decir, había sido ungido por Dios y era un ser especial, lo especifica a través de la ropa. Y en la ropa se ve la herida, ¿no?, de la lanza que supuestamente le había matado, pero no. Por supuesto, la monarquía electa sueca pasó a ser una monarquía hereditaria, ¿no?, en ese momento, porque había quien va a luchar contra semejante fuerza de la naturaleza. Es decir, que en la ropa no solamente importa tanto la confección, sino muchas veces también es más importante quién ha llevado el traje más que el traje en sí mismo. No solamente nos adentramos aquí en términos que pueden acabar en fetichismo, ¿no?, sobre quién ha llevado qué y demás, sino que también esto repercute en el propio mercado del coleccionismo de moda. Es decir, no es lo mismo un traje, y esto es un caso verdadero, ¿no?, un Chanel de Chanel, hecho por Chanel, que en un momento dado costaba 400 libras, que ese mismo traje llevado por la duquesa de Windsor, que pasó a costar 4.000, pero lo tenía también Audrey Hepburn, 4 millones. Es decir, el traje sigue siendo el mismo, la confección es la misma, nos dice lo mismo de la técnica, la economía y de todo el ambiente, ¿no?, de todo el contexto en realidad económico, técnico, social de esa sociedad, pero nos habla de un componente más intangible, que es quién se lo ha puesto y esa capacidad sentimental que tiene la moda. La capacidad intelectual, y no sé si voy bien de tiempo, esta capacidad, intangible que otorgamos, esta capacidad emocional que otorgamos a la indumentaria también tiene una doble lectura. Es decir, no solamente como individuo, es decir, quiero mucho mi camiseta, ¿no?, y es mi camiseta y tal, cosa que vemos mucho en el museo con la relación que tenemos con los donantes, con la gente que nos dona las prendas, ¿no?
desde un señor que vino con una maleta llena de sombreros porque que quería que nos los quedásemos, nosotros queríamos hacer una selección, pero en un momento dado se derrumbó y se dijo: se ha muerto mi mujer esta mañana, tengo que deshacerme de todas sus cosas. Y nos quedamos ahí con la maleta. Pues nos la quedamos, ¿no? Esto que no me oigan mis jefes, pero tenemos que hacer una criba patrimonial, pero a ver quién se abstrae de semejante dramón a través de esas piezas que tenían esa carga en ese momento dado, hasta, bueno, ejemplos que se nos ocurren a todos, ¿no? Pero también hay un valor inmaterial y emocional que transmite el grupo, que transmite el colectivo. Aquí entraríamos en una lectura emocional colectivista que hace que a determinados objetos de indumentaria se consideren los transmisores no solamente de identidades colectivas, sino también de valores y de tradiciones. Y en este lote entrarían los trajes tradicionales que representan, por ejemplo, a toda una colectividad de manera también emocional, también los trajes de novia, es decir, que el traje de novia muchas veces se hereda, se cambia, y en realidad en estos ejemplos da un poco igual, al revés que en el resto de lo que veníamos hablando, quién los lleva. O sea, lo que importa es el icono, el símbolo en el que se ha convertido el traje, o muchas veces los uniformes. Es decir, que esos trajes se convierten en signos de ritos de paso, en elementos de una profesión no honorable que uno no puede mancillar, en la identidad de un pueblo o de todo el dinero caudal de una familia, como por ejemplo son las novias tradicionales que llevaban toda la joyería puesta encima. Para terminar, quería hablar de un ejemplo que a mí me gusta especialmente, hablando precisamente de esta identidad colectiva y emocional. Siempre hablamos mucho, los historiadores, cuando hablamos de esto, del magismo, ¿no? Pero como es un tema que ya lo tenemos muy manido, a mí me gusta más la revolución de las mantillas, que no sé si sabéis lo que es, ¿no? Por si no lo sabéis. En 1871 llega a España Amadeo I de Saboya con su mujer, María Victoria del Pozo, ya sabéis que vienen en un momento dado con Prim para gobernar España. Parte de la nobleza, sobre todo mujeres nobles, deciden hacer un acto político llamado coloquialmente hacer la puñeta, muy mucho, y en el momento del paseo tradicional que se hacía por la tarde para dejarse ver en el Paseo del Prado, deciden vestirse con mantilla, ¿no? Es decir, la mantilla se convierte en un elemento que identifican con lo español frente a la reina extranjera. ¿Qué ocurre? Que ya no se llevaban las mantillas. En realidad, la reina y todas las demás llevaban sombreros en sus vidas cotidianas, ¿no? Porque capotas y demás, porque la mantilla había caído en desuso hacía ya bastantes años. Pero en este momento dado deciden precisamente para hacerles sentir diferente, y aquí enlazo con lo que decía José Luis, ¿no? De esto de unificar y diferenciar siempre a través de elementos externos como son la moda, y deciden, pues eso, hacerle la Pascua yendo todas con mantilla. La reina el primer día sale con sombrero, van con mantilla, cree que la que es la moda en España es la mantilla, se pone a buscar una mantilla, cuando aparece la avisan, que en realidad no era tal, que había truqui, y cuando llega el día siguiente, todas las nobles de la corte han alquilado carros, mantillas, porque no tenían ya tantas, ¿no?, para vestirse con trapos, con tal cual, para volver a salir con mantilla. Momento en el que los partidarios del rey alquilan una serie de carros, contratan a prostitutas y las visten con mantilla, ¿no? Entonces se hace como la humillación del humillado, ahí en doble bucle y salto mortal, y la rebelión termina el tercer día, cuando no sale la reina y cuando se impide salir en realidad a todas estas revolucionarias. Y simplemente para terminar, no hemos hablado de nada tangible, es decir, estamos hablando todo el rato de todos estos elementos tangibles que nosotros estudiamos cuando vemos una pieza de ropa, a partir de la cual, por cierto, y acercándome un poco ya a lo matérico, se puede saber absolutamente todo de una sociedad, cómo es la jerarquía social, cómo son las relaciones de género, cómo son las tecnologías y la economía, además, en la que está nutrida ese contexto social. No olvidemos, ya ha mencionado algo parecido José Luis, la gran cantidad de dictos que hay en la edad moderna de pragmáticas contra el lujo, que lo que pretenden es que la clase media y la clase inferior no se vista como la clase superior, para mantener todo ese estatus social.
Y bueno, yo hasta aquí. Muchas gracias. La palabra Jessica Pasina, profesor de diseño y moda en la Gracias. Bueno, no soy filósofo, tampoco conservador del museo, vengo aquí en calidad de profesor. Y esto lo digo no de una manera realmente a modo de evidenciar, ¿no?, la idea del profesor, porque todo esto quizá que vengo a hablar tiene mucho, es parte de un diálogo constante que tengo con mis estudiantes en diferentes cursos, ¿no? Es estudiantes o estudiantes actuales con los que vengo hablando sobre la ropa, la moda, la vestimenta, la indumentaria, y siempre intentando contarles, ese es el desafío quizá, y que es una demanda, me invitan a todo el rato estar como revisando el relato acostumbrado, ¿no?, de la historia de la moda, de la historia del arte, ¿no?, intentando obviamente no romper con ella, pero a ver cómo podemos contarla desde otros lugares, porque es verdad que no es solo un interés mío como profesor, sino, como decía, es una demanda de mi alumnado muy diverso, ¿no?, que tiene referencias que a lo mejor ni siquiera yo las conozco, ¿no?, y es la hora de uno ponerse a estudiar, a intentar a caminar por los recovecos, los escondites de la historia del arte y de la moda, intentando llenarla o sorprenderla, ¿no?, con otras referencias que quizá cambien un poco la forma en la que nos contamos a nosotros mismos esa historia del arte o de la moda que, como sabemos, aquí no cuento ninguna novedad, que es una historia escrita desde y para, ¿no?, a Occidente, ¿no?, desde una tradición estética, cultural, política euroamericana, podemos decir, y yo aquí también traigo la sugerencia de pensar esa historia como una historia, una narrativa también racialmente blanca, ¿no? Entonces yo creo que es un poco desde ahí que quiero enmarcar un poco mi intervención, espero que sea breve, ¿no? Quería traer, cuando estaba pensando en qué decir o de qué hablar, me he acordado mucho de una frase que me tiene ahí como, que me hace rum rum desde hace mucho tiempo, que se centra en una figura, en una deidad yoruba, también presente en la narrativa religiosa de ciertas prácticas y creencias africanas y afrodescendientes en Brasil, y es desde donde voy a traer esta frase, que está centrada en Oshun. Oshun es una deidad femenina muy ligada a la vanidad. Es interesante que ahí Occidente y no Occidente coincide con la idea de que la vanidad es una figura femenina siempre. Pero bueno, y hay una frase que siempre me llama la atención, ¿no?, que dice: Oshun lava sus joyas antes de lavar a sus propios hijos, ¿no? Que a lo mejor nos puede chocar como, pero ¿cómo va a lavar a su joya antes de lavar lo que realmente es importante, ¿no?, los hijos, ¿no? ¿Cómo va a cuidar de algo tan superficial antes de cuidar de algo tan esencial, ¿no? Y aquí podríamos atacar esta idea, esta frase, ¿no?, desde muchas ideas, hablar de autocuidado, maternidad, etcétera, etcétera, pero aquí quería hablar justamente desde esa perspectiva cultural o de otras culturas que tienen o quizá nos dan algunas pistas de cómo podríamos relacionarnos con la ropa, con los complementos, con lo superficial de una manera diferente o inesperada, ¿no? Es verdad que en un texto reciente de inicios de los años 2000, el antropólogo británico Daniel Miller escribió un libro muy interesante, creo que no está traducido al español, que se llama Stuff. No sé si hay algún traductor, algún editor que quiera acercarse al libro, es súper recomendable. Y en ese libro hay un capítulo que lo titula, bueno, traduciéndolo sería: ¿por qué la ropa
no es algo superficial, ¿no? Y él lo que va a hacer justamente es un poco lo que intento hacer en mis clases, ¿no? Que es buscar en otras culturas, en otros territorios, otras maneras de otras sociedades, de otros grupos, de relacionarse con esto que nos parece solo algo que nos cubre, que nos protege o que es signo de la vanidad, ¿no? Que es la ropa. Es interesante, esto es un paréntesis que justo habla de Madrid. Y por eso también invito a todas y a todas que queráis leer, que hace un comparativo entre por qué dos capitales europeas imperiales, Londres y Madrid, se visten tan diferentes, ¿no? No voy a decir mucho, pero una de las conclusiones es que, las evidencias, es que él ve como antropólogo que en Londres la gente va vestida un poco cuadra. Un poco excéntrico, un poco rebelde, como anti-uniforme, ¿no? Una idea de la individualidad muy específica de este territorio, mientras que en Madrid observaba un deseo por ser parte de una cierta tradición, de un cierto modo quizá más tradicional, más conservador de vestirse en comparación con otros. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Pero lo que quiero traer es otro territorio observado por esta investigación, que es Trinidad, en el Caribe, donde él va a poner la atención en la sociedad Trinidad, justamente en aquello que tiene que ver un poco con eso que traía de Oshun, ¿no? Él decía, ¿cómo puede ser que en un territorio tan empobrecido, donde él ha visto la mayoría de las casas sin servicio y acceso a agua potable, a comida incluso, cómo puede ser que las señoras, las mujeres de esta sociedad tengan como mínimo 20 pares de zapatos? Que los hombres se cambien los trajes prácticamente toda la semana, donde la calle se convierte en un desfile diario y la gente habla uno de los otros de los looks, ¿no? Sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Y la importancia que eso da. Es verdad que ahí tampoco va a entrar mucho, pero es importante mencionar que esa experiencia, ¿no?, del cambio constante y de la posesión efímera de la ropa tenía mucho que ver, según ese antropólogo, con un legado emocional de la propia esclavitud y la diáspora africana, ¿no? Es decir, cuando tú... ¿cómo decir? Hablando de esto, ¿no?, del amor que tenemos por las cosas, por las personas o por las memorias, en una estructura social marcada por la esclavitud, tú puedes amar algo a una persona y mañana ya no tenerla, se ha ido, ¿no? Entonces, la ropa representa mucho ese diálogo con el propio trauma de la transitoriedad, ¿no? Pero también con esa idea de que uno no es lo que le marca la circunstancia que le ha tocado vivir. Uno es aquello que es capaz de construir sobre sí mismo, ¿no? Y en ese caso iba a ese idea de coser 20 pares de zapatos, intercambiar, robar, adaptar una cosa, ¿no? Entonces es un poco esa idea, pero también nos trae una idea y una crítica quizá a la lógica occidental que tiene que ver con un diálogo con la ropa que nos sugiere una otra lógica. En Occidente, en la lógica occidental, lo que pensamos es que lo que realmente es importante, lo que es verdadero, ¿no?, genuino, está en las profundezas de nuestro ser, está en el interior, está ahí bien fondo, ¿no? Como en la última capa que tenemos, ahí está el verdadero yo, ¿no?, o nuestra verdad. Y en esa sociedad, no, la verdad, lo que decían los locales en las investigaciones, ¿cómo puede estar la verdad, lo verdadero, tan oculto? No, la verdad tiene que estar a la vista, tiene que estar aquí, próxima a la piel, ¿no? La ropa ya no es ni siquiera una segunda piel, es como es la piel, ¿no? Esa idea de que yo mi verdad la muestro, no tengo que ocultarla en la profundidad del ser occidental, ¿no? Todo a la superficie, ¿no? Y creo, y ahí traigo también la figura del extranjero que ha estado presente, ¿no?, en ambas intervenciones, como esa experiencia de ser extranjero, y traigo extranjero como un término bastante expandido, no solo en términos nacionales, pero también en términos de género, de orientación sexual, de capacidades, ¿no?, de razas, como esa especie de experiencia de ser extranjero nos enseña que tal vez el momento uno, ¿no?,
en que estamos en el mundo, que esto, que en general se tiene como superficial, efímero, egoísta, frívolo, en realidad es donde nos jugamos la vida, ¿no? Es ahí donde ocurre la verdadera batalla con tu entorno social, ¿no? Y aquí yo creo que es un saber secreto muchas veces, muy empírico, muy experimental, que tenemos muchos que nos identificamos de una manera u otra con algún grupo social, cultural, religioso, lo que sea, minoritario, ¿no? Me acuerdo mucho de mi madre, no sé si estoy bien de tiempo, no quiero, bueno. Mi madre, cuando éramos niños, a mis hermanos y a mí, nos impedía de salir a la calle sin camiseta o descalzos, sin peinarnos, sin ducharnos, sin tener la ropa muy bien planchada, ¿no? En este momento a mí me parecía eso rarísimo. No éramos una familia de grandes recursos, entonces tampoco, no era una cuestión de cumplir con cierta expectativa social, ¿no? Pero creo, hoy con el tiempo, veo como esta experiencia, ¿no? De ser ella misma inmigrante, ella es inmigrante de familia japonesa en Brasil, y ahí nacimos, mis hermanos y yo, como eso también ha estado muy presente en esa experiencia del vestir nuestra, ¿no? Que es esa idea de, en ese caso, quitar del otro lado de la historia, ¿no? Vístete de una manera que te confunda. Qué guay, claro. No vayas a perturbar el orden, para que el orden no te perturbe, claro, ¿no? Y es interesante ver como esa idea de la pasabilidad, ¿no? De pasar como un local, como uno igual. Es un poco un proyecto fallido, pero está bien aprender, conocerlo como un saber. A ver, yo puedo tener alguna pasabilidad si me esfuerzo mucho. Bueno, sí puedo, dependiendo de cómo me esfuerce y del entorno en el que me meto, ¿no? Pero yo creo que es importante solo reivindicar esa idea, ¿no? De la pasabilidad como una especie de salida posible a una vida mínimamente digna, normal, a un acceso a lo cotidiano, a poder llevar la vida cotidiana de una manera un poco más operativa sin que nadie te ataque de alguna manera, pero también es algo bastante perverso porque es también la negación de sí mismo, ¿no? de muchas maneras, ¿no? Es una negación, un proceso, continuar el proceso de exterminio que ya está puesto en marcha por las fuerzas exteriores a ti, ¿no? Y también porque sabemos, y esto sabe probablemente mucha gente que nos está escuchando, que la ropa o cómo vamos vestidos nos abre o nos cierra puertas, ¿no? Pero lo que pasa muchas veces a muchos miembros de estas comunidades es el temor de estar delante de esa puerta, porque a veces es la única vez que vas a estar delante de esa puerta. Si haces mal la jugada con tu vestimenta, a lo mejor te pierdes esta oportunidad de abrir o cerrar, de acceder a los espacios de los que estábamos hablando hasta poco. Dejo cosas para el debate después, si queremos, y paso la palabra. Esta primera ronda de intervenciones. Hola, buenas tardes. Gracias a todos porque me habéis dado pie, se lo he dicho a ellos antes entre bambalinas, que en realidad es curioso porque el rol que ellos juegan en sus vidas y en la sociedad, ¿no? Pues como pensador, persona que cataloga y estudia la moda, profesor, está muy en el mundo de las ideas, ¿no? Y todas esas ideas, quizás abstractas o más formuladas de una manera así menos práctica, acaban en un sumidero mucho menos sexy que es los medios de comunicación de moda, ¿no? Que son muchas veces el sitio donde, a pesar de que se comunica la diferencia, ¿no? Donde más despiadados somos precisamente con lo que decías tú, ¿no? No respetar los códigos o no ser suficientemente sofisticado en los códigos. Entonces yo veo un poco como no representante de ese sector, sino como persona que trabaja en él todos los días y que lo conoce, y a dar un poco como una bofetada de realidad que no sé muy bien cómo expresar, pero voy a intentar organizarlo. Hablábamos antes, ¿no? Como de vosotros dos hablabais de la importancia de la ropa, de la vestimenta, de cómo nos expresamos exteriormente, ¿no?
para comunicar todo tipo de cosas, ¿no? El valor semiótico histórico de la moda creo que es incuestionable, ¿no? Y resulta hasta agotador para la gente que trabajamos en esto tener que estar defendiéndolo y una y otra vez, ¿no? Como si fuese algo que legitima una actividad que siempre tiene sobre sí una sombra de sospecha, ¿no? Lo que hablas tú de la frivolidad, etc. Lo que creo que quizás sí que es mucho más reciente de lo que pensamos es la consideración global de la moda como una industria que importa muchísimo, ¿no? Y de la moda como una forma de comunicación que tiene que preocuparnos a todos, ¿no? Nadie duda que en todo momento en la historia de la humanidad la ropa, lo que nos ponemos, lo que alguien nos ubica, lo que decías tú, ¿no? La camiseta de fútbol que te pones cuando naces va a determinar muchas cosas de ti, va a dar mucha información, ¿no? Sin embargo, esta aceptación colectiva de que la moda es muy importante y de que tenemos que dedicar un tiempo de nuestra vida a pensar en ella es mucho más reciente de lo que pensamos, ¿no? Yo creo que lo ubicaría donde empezabas diciendo tú, bueno, quizá en el siglo XVIII, ¿no? Cuando hablabas de París, de la llegada de la industria del lujo, ¿no? Yo creo que eso siempre se habla de la moda como modificador, ¿no? De las costumbres de la sociedad, o parece que es la moda el chivo expiatorio, pero yo creo que es evidente que es al revés, ¿no? Que aparece en las sociedades liberales, la sociedad de mercado se va implantando poco a poco gracias a las revoluciones liberales y aparece otra forma de organizarse socialmente, ¿no? Aparecen las clases obreras asalariadas y de repente vestirse tiene otro significado. ¿Por qué? Porque todos empezamos a jugar en el juego del capitalismo, ¿no? Donde de repente todos parece que tenemos una oportunidad de movilidad social que hace la pena que todos, o sea, que merece la pena que todos juguemos el juego, ¿no? De vestirnos y de aparentarse de una clase que no somos, etc. Todo esto da lugar a la aparición de las revistas, como S Moda, que ahora es una revista del siglo XXI, vamos, pero quiero decir, revistas como las primeras que hubo, da lo mismo, me da lo mismo, ¿no? Esto todo va ocurriendo paulatinamente hasta que, efectivamente, en el año 89, es que no hace tanto, aparece de verdad la verdadera revolución democrática de la moda, que es la verdadera invención del just in time, que es obra de un español. ¿No? O sea, siempre se le atribuye a Mancio Ortega, ¿no? Pero bueno, José María Castellanos fue el tipo que de verdad implantó el just in time en Inditex y que de repente hizo que todas las productoras de moda del mundo, tanto masivas, o sea, tanto de Prêt-à-Porter como de alta moda, tuvieran que replantearse sus tiempos y su forma de comunicar la moda al mundo, ¿no? Y de repente, gracias al sistema Just in Time, o por culpa del sistema Just in Time, que efectivamente explota a muchísimos trabajadores en países de economías no tan afortunadas como las europeas, pues todos teníamos acceso a códigos de clase a los que no habíamos tenido acceso nunca, ¿no? De repente todos podíamos ser Peri Guggenheim, o de repente todos podíamos ser Audrey Hepburn, que hablabas tú antes, ¿no? Y de repente eso hace también que el valor de las prendas para los coleccionistas aumente, porque de repente mucha más gente sabe que puede acceder a esa prenda y que hay una prenda que es la verdadera, que no es la que venden en Zara, que es la imitación, ¿no? Entonces, yo encuentro increíblemente interesante hablar de la historia de la moda, pero también creo que es muy importante que ubiquemos por qué es tan importante en nuestra vida ahora mismo, y es porque hay una industria potentísima que nos ha convencido de eso, y yo trabajo para ella y estoy feliz, la verdad. Y esa industria se comunica a través de herramientas como mi revista y otras tantas, ¿no? Y otros medios de comunicación. Ahora hay nuevos medios de comunicación para la moda, desde los influencers hasta las propias marcas, ¿no? Que tienen sus propios medios de comunicación, ya no nos necesitan muchas veces a los periodistas de moda, ¿no? Y estos medios de comunicación, y es una cosa que quería aportar aquí hoy, no solo nos dicen lo que tenemos que ponernos, o nos dicen qué es lo que está de moda, ¿no? Que es la diferencia quizá entre las tendencias, ¿no? La idea de la tendencia, lo que hay que ponerse, lo que no. Es que además nos inculcan de una forma constante, en un goteo que casi no le damos importancia, pero es la gota malaya, ¿no? Nuestros valores, lo que consideramos aceptable y lo que no. Lo que está dentro de los códigos sociales que creemos que se puede violar y lo que no, ¿no? Y en ese sentido creo que la prensa de moda juega un papel
increíblemente disruptor que muchas veces no se valora lo suficiente, ¿no? O sea, por un lado no somos conscientes de por qué ha cobrado importancia la moda en nuestras vidas y hasta qué punto somos un poco como marionetas de una industria multimillonaria que nos quiere pensando en la moda, ¿no? Y por otro lado tiene ese aspecto maravillosamente positivo, que es que la moda al mismo tiempo viola todo el rato códigos sociales completamente inviolables, normas morales que parece que no se podrían transgredir jamás, ¿no? Y bueno, la prueba está en que el gran debate sobre la identidad de género que se lidia hoy en día, donde tiene sus mayores abogados y la gente más dispuesta a transgredirlos, está en la industria de la moda, ¿no? A mí quería hablar al hablar de transgresión y de lo importante que es la industria lo importante que son los medios de comunicación con respecto a los valores que nos gobiernan. Quería hablar del tallaje, que cuando hablamos del marcaje pensaba que íbamos a ir por ahí, por la historia de las tallas, ¿no? Pero quería hablar de lo complicado que es para la gente que trabaja en la industria, un poco salir de los propios moldes que impone es un círculo vicioso, ¿no? Muchas veces parece que es que las revistas tienen la culpa de que las modelos sean muy delgadas, pero luego las agencias de modelos no quieren modelos que sean más de la talla 28 y entonces eso no se cambia. Viene el LVMH, que es la mayor corporación de moda y lujo del mundo, intenta cambiarlo, pero las agencias no quieren, pero luego entonces no quieren las revistas. Hay una participación colectiva, la gente no quiere tampoco, ¿no? O sea, pasa cuando las grandes firmas de High Street, que se le llama, ¿no? Que no es moda propiamente, sino que reproducen la moda de las pasarelas, pues estaríamos hablando de Zara, de H&M, ha intentado saltarse el sistema de tallajes, han encontrado con que las clientas no quieren tampoco, ¿no? Entonces, de alguna forma quería, como representante de los medios de comunicación de moda, explicar que es complejísimo, ¿no? Que vivimos como en un sistema de valores interconectado que tiene muchas más implicaciones de las que pensamos. Al contar lo reciente que es todo el mundo del lujo, se me ha olvidado explicar que las marcas de lujo no se han empezado a vender a las clases medias de forma masiva también hasta el año 90 o el año 92. O sea, como que cuando estamos hablando, o sea, resulta como muy goloso, ¿no?, hablar de París, del siglo XVIII, ¿no? Pero es que la gente que compraba a lo mejor alta moda en París en el siglo XVIII y que podía ir a los diseñadores de alta moda en París tipo Worth, es que quizá eran literalmente 20 personas, ¿no? Cuando estamos hablando de que desde hace apenas ni 40 años, básicamente todo el mundo de las sociedades avanzadas tiene acceso a un lenguaje de moda increíblemente sofisticado, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que no se insiste mucho, ¿no? Como que parece que hay un vínculo directo pues, entre el día en que Louis Vuitton, el maletier de Eugenia de Montijo, hizo el primer baúl y se lo compró Nuria Pajares en su adosado del Mediterráneo, pero no, ha pasado muchísimo tiempo, y no solo ha pasado mucho tiempo, ha habido una revolución muy bestia en casi 40 años. Y bueno, esto era básicamente lo que quería contar. Bueno, pues ahora puedes saber por dónde continúa nuestra conversación. Bueno, yo creo que a mí me interesaría mucho, la verdad que cuando habéis hablado cuando tú has hablado de marcaje, ¿no? O sea, me interesa, veo que vosotros tres, los tres personas que entendéis mucho hasta qué punto se ha utilizado la moda como forma de, es que no me gusta la palabra estigmatización, pero de generar clases, ¿no? Entonces, sí, de identificación social, ¿no? Entonces, que creo que es una cosa que ahora ocurre, ¿no? Pero ocurre de una forma aparentemente voluntaria, ¿no? O sea, creo que ya solo en Inditex la gente va vestida de colores para trabajar en un puesto o en otro, ¿no? O sea, no hay más sitios, pero... no sé, bueno, yo creo que con los temas de identificadores sociales hay un tema que mencionaba antes a José Luis, que es el tema del movimiento, ¿no? A lo largo de la historia, en realidad, el gran definidor de las clases sociales
era el movimiento que te permitía utilizar la ropa que llevabas. Es decir, si una señora del siglo XV llevaba unos chapines, que son unas plataformas de deporte, pues no podía salir corriendo. Si Felipe II llevaba una lechuguilla gigante, eso está hecho para que nunca pueda bajar la mirada, ¿no? Él ni todos los nobles de la corte. O si, bueno, ejemplos hay miles, un terno del 18, pues la chaqueta que llevaban los señores, la casaca en el 18, está hecho para que no puedas subir el brazo a más de esta altura, ¿no? Pero eso ocurre también hoy en día. Si vas con unos tacones de aguja o con unas plataformas o con unos pictos o llevas una camisa por dentro con un cinturón y una corbata, etcétera, etcétera, sobre todo en los ejemplos anteriores, si a esas personas se les caían las llaves al suelo, había alguien que se las recogía. Y esas personas no estaban sometidas, las que recogían de clases inferiores y trabajadoras, a esos sistemas de constricción, ¿no? que hacía la moda. ¿Y para qué la hacían? Para elevarse y diferenciarse directamente de este tipo de clases, ¿no? Y hacer esa diferenciación social a partir del movimiento. Una cosa tan sencilla, pero tan elitista. Y ahora nos ocurre con otro tipo de prendas. Es decir, los señores oficinistas que van vestidos de una determinada manera no van vestidos iguales que el señor que te venga a reparar la lavadora, que necesita de unos movimientos físicos evidentemente mucho más ágiles y demás que si estás delante de un ordenador. De los zapatos ni hablamos, ¿no? Es el gran hit de la incomodidad. Yo tengo una pregunta, si puedo hacerla. Tengo mucha curiosidad, lo he pensado muchas veces esta semana, por otras circunstancias, pero sobre si ha habido otros momentos en la historia de la humanidad en los que imitar la forma de vestir de las clases bajas o del lumpen ha sido considerado símbolo de estatus de las clases altas, que eso es algo que ocurre ahora mismo. Sí, el machismo, ¿no? Yo creo que es el ejemplo español por estoy hablando yo mucho, pero que con antonomasia. Hay en un momento dado, de nuevo con una característica puramente política, los nobles españoles en el siglo XIX que se oponen a las ideas ilustradas que vienen de Francia, deciden copiar con materiales, además de la nobleza, cómo se viste la que era una tribu urbana del 18 madrileña, lo que podríamos considerar una tribu urbana, y vestirse de esa manera. Claro, todas esas piezas han llegado hasta nosotros porque están hechas en materiales aristocráticos, buenísimos, y porque la ropa era tan cara que no la lavaban, la cuidaban, la heredaban. Un majo verdadero lo hacía atrás. Es decir, y eso no nos ha llegado a nuestros días. Y eso era considerado símbolo de estatus. O que ha pasado también, que eso lo sabréis vosotros mejor que yo, pero toda la cultura de rap negra estadounidense, el tema del chándal con cuerpos que no se consideraban normativos en un momento dado y de repente son símbolo de estatus, ¿no? Ahora sí, pero... O el propio vaquero, ¿no? Porque sí, una obrera. Eso ya entra dentro de como la producción industrial, claro, moderna. Yo pensaba, digo, hacia atrás, el magismo me parece... Pero por ejemplo... Y antes, por ejemplo, en las revueltas tardomedievales, recordemos la hoguera de las variedades. Una de las formas de rebelión constante en la Edad Media y de denuncia de la degradación del poder del papado y de la nobleza fue la quema de objetos de lujo. El ejemplo más conocido fue Savonarola en Florencia, pero fue, digamos, una práctica constante de revuelta campesina, en muchos casos organizada desde postulados franciscanos o de algunas de las órdenes reformadas que denunciaban el lujo eclesiástico. Pero yo digo al revés, que los ¿No? Claro, pero ahí tenemos una élite cultural, los que estamos hablando, que teorizaban la revuelta contra el papado de la nobleza, no eran precisamente campesinos, sino que eran personas que venían de la élite y que estaban escandalizadas por los modos de comportamiento de los jefes. Y la vuelta a la pobreza, la vuelta radical a la pobreza, ha sido una forma constante de comportamiento de la vanguardia. Desde los franciscanos hasta la música punk. Es una forma constante de decir todo lo que hay es puro oropel, donde se ha perdido toda autenticidad. Y hay una forma de, podríamos decir, aristocratismo del pobre, que consiste precisamente en separarse de todo lo que se considera como vanidad cosmética. Yo, sin embargo, y con esta cuestión hay algo muy importante que has planteado tú y que a mí me gustaría insistir
que es la cuestión de, yo llevo 20 años trabajando sobre el tema del cuerpo, la violencia social del cuerpo, los efectos y las enfermedades que tienen, en salir del sociocentrismo de los teóricos. Hay algo muy importante cuando hablamos de moda, es que en las formas de reclutamiento de muchos trabajadores y trabajadoras que trabajan en el comercio, que son lugares que emplean a gran parte de la fuerza de trabajo no cualificada o semi-cualificada en España, cada día hay exigencias estéticas crecientes. Que muchos de ellos, y sobre todo que muchas de ellas, viven con angustia, sobre todo cuando el avance en el ciclo de vida, por decirlo de una manera más simple, el envejecimiento, le impide mantener determinados cánones estéticos. Son formas de discriminación, de sufrimiento y de exigencias que no están vinculadas con el contenido técnico del trabajo. No tiene nada que ver con el contenido técnico del trabajo, que son fuentes tanto de malestar, digamos, es el paisaje de personas absolutamente normales, sin ningún problema de salud, y si no beben perpetuamente a dieta, no porque quieran hacer, digamos, ninguna exhibición corporal específica, ya sea deportiva, estética, de cualquier tipo, que son completamente respetables, sino porque sencillamente pierden su trabajo, no porque creen en él o se ven de nada. O sea, eso es importantísimo. Estamos hablando de algo, de un tipo de cultura, en la que está la creación, pero también donde está la imposición simbólica de ciertos patrones de cuerpo alrededor del tallaje, contestado, con esto termino, contestado muchas veces, no solamente en los discursos que uno puede ver cuando hace etnografía, trabajo de campo largo con trabajadores y sobre todo con trabajadoras, sino por la misma gente que está en el campo de la moda y que está escandalizada porque esos patrones de belleza tan sólidamente patógenos se siguen manteniendo. Es un invento burgués. Bueno, es un invento burgués, es decir... digamos, ahí yo diría que tortura, ¿no? Yo diría que es más antiguo que la burguesía, que son formas de distinción muy antiguas, que han jugado papeles diferentes y que, en mi opinión, la pregunta que debemos hacernos siempre sobre estas cuestiones es: hay un elemento de idiosincrasia y de estilo individual que es absolutamente impepinable, que forma parte de la individualidad burguesa, ¿no?, de la que tenemos nosotros y queremos seguir teniendo, pero también de una parte del tipo de ciudadanía que queremos construir. ¿Cuáles son las formas de identificación social que ofrecemos a los chicos y a las chicas que están bombardeados por formas de ser dependientes de comercio, filósofos, artistas o consejeros de industria con exigencias estéticas muy duras? Claro, pero por eso yo quería resaltar hasta qué punto es importante el papel que cumplen los amplificadores de los mensajes de la industria de la moda, porque es que la industria de la moda decide en muchísimas cosas relativas a nuestros valores, a la configuración de nuestra tolerancia, de nuestra cabeza, de las que pensamos, y es que al final lo deciden siempre 5 magnates, y cada vez son menos, porque todas las marcas están yendo a reunir en los conglomerados, ¿no? Y eso no lo está decidiendo las Naciones Unidas o el Estado representado a través de algo que votan los ciudadanos cada año. Lo deciden 2 magnates que tienen exactamente los mismos valores, o sea, durante todo el tiempo, pero yo siempre después quiero decirte, es como si me dices, ¿qué valores tenían los 16? ¿Qué valores tenía el día 1 y qué valores tenía el día 1000? Los mismos. Claro. ¿Qué valores tenían los mismos del día 1 y el día 1000? ¿no? O sea, por eso hay un ejemplo que ponía, como de mi libro, en la entrevistada 21, se llama un ejemplo que ponía ella, que a mí me resulta muy significativo y por lo que es muy complicado hacer una lectura simple de todo esto. Ella decía: nosotros le hemos hecho, cuando decía nosotros, diseñadoras de moda de élite y diseñadoras, le hemos hecho estudios sobre la viabilidad económica enorme de empezar a hacer una moda bonita, en la expresión que ella utilizaba, con talla amplia. Y cómo se le haría muchísimo más dinero. Y no conseguimos imponer. Pero esto lo tenemos todos muy metido. Claro, pero no es una cuestión económica. No es una cuestión económica, no es una cuestión. No podemos decir por tanto que es burgués.
Bueno, mira, precisamente lo que comentabas tú de las clases altas imitando a la baja con el tema de la corporalidad, claro. Se da un momento dado, a finales del XIX, que es que, a mediados, ¿no?, en el siglo XIX, cuando cambia en realidad la forma en la que viven las clases altas y las clases bajas. Las clases altas, antes de las revoluciones industriales, viven en sus casas y el resto del mundo es agricultor, ¿no? Es decir, los agricultores son morenos, delgados, porque están más o menos mal alimentados, fibrosos y morenos porque están al sol. En el momento que toda esa producción se traslada a las ciudades y las clases bajas están metidas en fábricas que no les da la luz del sol, en ese momento dado, ¿qué hace la clase alta? Yo controlo el tiempo, yo no estoy en una fábrica blanca y desnutrida, ¿no? De ahí de nuevo el coste interior. Yo soy capaz de irme a esquiar, ya que hablo de Chanel, de todo este grupo de principios del siglo XX. Me voy a esquiar, estoy delgada, estoy fibrosa, estoy morena, me puedo ir a nadar a San Sebastián o a los centros entonces de recreo que había y se invierte de repente el color, la talla, etcétera, por eso, ¿no? Me dicen que en la conversación es apasionante, pero me dicen de organización que debemos terminar. Así que muchísimas gracias a las personas que nos acompañáis.